Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos a este episodio número 31 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y nuestro invitado de hoy es Alfonso Iannucci, un hombre que yo he definido como renacentista porque es que hace de todo, ya lo van a ver. Alfonso, entre otras cosas, ha creado en Madrid un espacio de encuentro entre venezolanos que ha llamado Diáspora Venezolana. Este espacio nació de su propia necesidad de sentirse acompañado en su proceso migratorio. Sí, acompañado. ¿No les ha pasado que sienten que X cosa terrible les pasa solo a ustedes? Bueno, a mí me ha pasado eso, no sé. Pues eso, él quiso contar las historias de otros venezolanos para que así pudiéramos sentirnos todos acompañados. Alfonso migró a España 2 veces, estudió 2 carreras, por lo que es experto, diría yo, en segundas oportunidades y en los aprendizajes y evoluciones que podemos atravesar cuando volvemos a intentar algo. Desde allí, hoy nos da sus recomendaciones para migrar con éxito, o al menos para hacerlo en paz. Sin más, los dejo con este episodio número 31 de Nosotros con Alfonso Iannucci. Alfonso Iannucci, bienvenido a nosotros, un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Lore. Es extraño estar de este lado, pero bueno. ¿Has visto? Sí, normalmente soy yo el que hace las preguntas, pero Bueno, encantado de sí, estar contigo. Sí, es raro, es distinto cuando se cambian los roles, pero bueno, estoy segura de que lo vamos a disfrutar también, espero. seguro que sí, seguro que sí. A ver, Alfonso, para nosotros eres una persona muy trabajadora, eres comunicador social, te hemos visto pues trabajar y construir, entre otras cosas, ya hablaremos de eso, un espacio llamado Diáspora Venezolana. Pero bueno, nosotros te definimos así, como una persona muy trabajadora, muy luchadora. ¿Cómo te defines tú? Yo no sé si exactamente ese es el término, porque yo creo que hago lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, buscarse la vida, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos que pagar la renta y en ese Así es. espacio de pagar la renta lo que también busco es hacer algo que me apasione, ¿no? Y el periodismo es lo que me apasiona. No he podido ejercerlo de manera en un medio impreso o un medio digital para terceros, pero encontré este espacio en el canal de YouTube y que fue derivando en todo lo demás. Y yo dije, bueno, esto es lo mío. Aquí estoy. Bueno, qué bien, qué bien. Sí. Ya nos vas a contar un poquito más sobre ese proyecto y sobre cómo aglutinas, ¿no? De las historias de los venezolanos allí. Somos proyectos hermanos, diría yo, Tal un cual. poco. Ujú. Bueno, Alfonso, este podcast comienza sobre todo pues por contar esa historia de cada uno de los que nos visitan, de nuestros entrevistados, pero desde el principio, ¿no? Y yo creo que ese principio claramente es la infancia, donde se marcan pues muchas de las primeras características, por llamarlo de alguna manera, de nuestra personalidad, ¿no? Muchas de esas características nos acompañan todavía siendo adultos y incluso me atrevo a decir que siendo adultos, si recurrimos a esas características de niños, vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Cómo era ese Alfonso niño? No sé, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era la ciudad donde creciste? Cuéntanos cositas de tu infancia. Yo nací en un pueblo que se llama, bueno, nací en Cagua, estado de Ah, Aragua, Estado Aragua, sí. pero toda mi vida la viví en Villa de Cura. Lo que pasa es que en Villa de Cura en ese momento no tenía la posibilidad de recibirme porque, bueno, los hospitales y todo el tema que tú sabes de Venezuela que a Mm, veces parece complicado, ¿no? Desde hace muchos años. Y yo soy el tercero de 4 hermanos. Somos ujú, cuatro varones. Mi papá es italiano, inmigrante italiano. vale. Y él fue para Venezuela buscando la América, como le decían en aquel momento los italianos. Y el sueño de él era estar 3 4 años en Venezuela y irse a Estados Unidos. O sea, Imagínate. eso era como un camino de paso, ¿no? ¿Y Y, esos todo, 3 años se convirtieron en cuánto? bueno, está ya desde el 66 todavía y firme en Imagínate. Venezuela. Y bueno, yo en Villa de Cura, eso es un pueblo muy perdido de Dios. Es lo que llaman la puerta del llano. Y con mis hermanos básicamente jugábamos, era ping-pong. A mí me gustaba el ajedrez, siempre me gustó mucho leer. De mi familia, soy el único que tiene esa vocación tan grande. Bueno, mi madre y mi padre siempre han leído diarios, periódicos, los domingos, que disfrutábamos mucho, como muchas familias venezolanas, comprando todos esos diarios. Pero yo siempre tuve esa inclinación, ¿no? Lo que pasa es que también se me daban fácil lo que eran las matemáticas y la física. Y yo estudié en primer lugar ingeniería eléctrica.
O sea, esa es ¿Qué mi carrera. dices? Sí, sí, yo soy ingeniero electricista Wow. y me encantaba, bueno, me encanta lo que es la física, pero siempre tuve esa inclinación presente de lo que era escribir, de lo que era crear una historia. Me gusta, me apasiona lo que es el cine, la creación de personajes. Y lo más cercano que tuve en un momento determinado fue el periodismo, porque sabe que el periodismo siempre está relacionado un poco con lo que es el teatro, las Sí. artes, todo lo que es la parte audiovisual, y ya luego por eso fue que quise estudiar periodismo. Pero en realidad el periodismo me consiguió a mí en Madrid, porque yo emigré, y perdona si lo estoy haciendo un poco No, desordenado. no, no, que no te preocupes. Yo, por favor, cuéntame todo lo que quieras. Lo que pasa es que yo tuve una primera experiencia migratoria en el 2004. Yo emigré aquí a España, a Madrid particularmente, y viví aquí en lo que fue el 2004-2005. Estuve 2 años y sentí esa inclinación, fue más grande porque aquí en Madrid tú tienes, por supuesto, tanta lo que es el cine, diversidad de cine, diversidad de teatro, y esa inclinación se fue cada vez mostrando más fuerte. Yo llegué aquí y conseguí trabajo fue como programador informático, y trabajé esos 2 años como programador informático porque la informática también se me da relativamente fácil. Al final es lógica, o sea, si eres ingeniero, la lógica más o menos se te da siempre fácil, pero no me gustaba programar. O sea, a mí se me da fácil, más no me gusta, no me apasiona. En cambio, lo que es escribir algo, dar una opinión, eso sí me motiva, ¿no? Y yo me regresé a Venezuela pensando que lo que estaba ocurriendo ya no podía durar tanto. O sea, tú Hombre, creíste en lo de no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo sí, resista. totalmente. Y ya, bueno, ya había pasado, ya el chavismo tenía 7, 8 años en el poder. Yo decía, bueno, no puede ser. En aquel momento venían unas elecciones presidenciales del 2006. Y yo me regresé con aquel entusiasmo porque sabía que iban a haber candidatos muy nuevos y justamente cuando yo ya estoy abordando el avión, se lanza Manuel Rosario. Y que que, si bueno, lo lo de hubiese, los candidatos nuevos, como que no, ¿no? que si lo hubiese sabido un día antes, yo creo que mi decisión hubiese sido diferente, pero bueno, estuve en Venezuela. Cuando regresé allá, tuve un negocio de distribución de alimentos, intentando, como muchas veces hacemos varias cosas. Fíjate tú que la carrera de ingeniería se fue quedando cada vez un poco más atrás, ¿no? Y yo veía otras oportunidades para ganarme la vida, y ahí fue cuando empecé a estudiar periodismo en Venezuela. Yo empecé a estudiar periodismo ya en mi etapa tardía, ¿no? Hablo del 2010. Yo empecé a Vale. estudiarlo con 30 años. ¿Y dónde Entonces estudiaste? ya... En la Central, en la No, Católica? yo como soy de Villa de Cura y estaba cerca de Maracay, lo que tenía más cerca era la Universidad Bicentenaria de Aragua. La Bicentenaria. Sí, es una universidad privada. Fue donde Sí. también estudié la carrera de ingeniería eléctrica. Vale. Entonces ya estaba habituado, ya sabía un poco cómo era todo. Qué Y ahí fue raro. ¿Y donde, cómo te sentías estudiando, no sé, a los 30 años, que no pasa nada con la edad, todo está perfecto, pero digamos, seguramente tenías algunas diferencias, ¿no? Con tus compañeros, no sé, de visiones, total, de cosas. ¿Cómo te sentías ahí? de alguna manera, yo pienso que uno debería estudiar, o sea, esto generará debate y todo, pero a veces uno estudia tan joven algunas carreras que no las comprende en su totalidad. Yo estoy de acuerdo con Pero eso. sí, pero con 30 años estudiando periodismo, yo me sentía realmente que la estaba aprovechando al 100%. Veía que muchos de mis compañeros no era así. Mm, Pero claro, también yo trabajaba, tenía una cierta libertad y más bien se aglutinaban alrededor de mí varias personas, ¿no? Que querían de alguna manera compartir sus ideas, que querían claro, saber lo que yo estaba haciendo. Disfruté más esta vez la universidad que la primera vez que estudié ingeniería. O sea, fueron qué dos procesos bien. totalmente diferentes y lo recuerdo de otra manera. También el trato, muchos de mis profesores tenían mi edad, Claro. o eran cercanos a mí. Bueno, claro, imagínate, Y, yo di clases en la universidad teniendo 27 años o así. Imagínate exacto, que hubiese tenido un alumno de de 30. 30, ¿sabes? Como, Tal bueno, cual. Entonces, y como siempre me ha apasionado la lectura y teníamos conversaciones profundas, recomendaciones, o sea, era una actitud de respeto, pero te valoraban de una manera diferente y de distinto. hecho, yo estoy ahorita en muchos grupos de opinión y estoy en grupos de WhatsApp y son colegas, o sea, están mis Claro, colegas allí y son profesores míos y se siente sabroso que desde un principio fue así, o sea, siempre te respetaron, ¿no? qué bien. Y, y bueno,
fue diferente, pero siento que más bien uno lo aprovecha más cuando tiene una cierta edad. No digo quizás los 30, pero de repente con 21 o 22 es cuando uno debería verdaderamente empezar a estudiar una carrera. Sí, yo también opino eso, que uno como que sale muy chiquito del colegio, ¿sabes? Es como que depende de las edades, pero bueno, entre 16 y 18, yo salí a los 16 años del colegio, ¿sabes? Y es como, Yo me como, gradué de 15. sí, bueno, exacto, o sea, cómo eliges tu carrera, ¿no? Lo que se Tal cual. supone que, además, además teniendo en cuenta la época en la que nosotros pues salimos del colegio, que somos más o menos contemporáneos, claro, era como que tenías que elegir la carrera que supuestamente ibas a ejercer toda tu vida y es como, pero tengo 16 años, no tengo ni idea. O sí, pero igual es Sí. como diferente, ¿no? Como tú dices, Hay el gente estudio. hay gente que lo tiene muy, muy claro desde un Mm. principio y otros que no. Sí, Entonces, pero aún pero teniéndolo claro, o sea, es lo que tú dices, la sí, no se aprovecha experiencia es igual, diferente, por supuesto. no se Pero bueno, aprovecha exactamente. qué bueno que viviste las dos etapas, ¿no? Y las dos cosas. Ujú. Igual seguro que tienes muchísimos aprendizajes de cada una. Y bueno, también esas dudas, esas preguntas, esos cuestionamientos, todo eso que nos acabas de contar, que obviamente es la punta del iceberg, pues claramente te habrá dado también una manera de aproximarte no solo al periodismo, sino incluso a la vida, ¿no? O sea, es como, bueno, tienes unas herramientas científicas, digamos, por llamarlo de alguna manera, y también unas herramientas humanísticas, Tal cual. desde donde evaluarlo todo, porque al final es toda la deformación profesional, ¿no? De que, bueno, de repente yo por lo menos siempre digo, es que yo soy de letras, es que yo soy de Mm, humanidades, es que yo, mm. no sabes. Entonces, bueno, eso quizás también haya Ayuda. influido, ¿no? En tu manera de ver la vida. Has dicho varias veces que estás en varios grupos de debates, yo me consta además, no, pero es interesante, Alfonso, porque la, normalmente o usualmente las opiniones o el generar opiniones y debates no suele estar bien visto, ¿sabes? Es como que fastidio esta persona que siempre está generando Opinando. un debate, ¿no? Mm. Y en cambio tú, pues eso, siempre estás generando un debate, pero además es como una oportunidad para conocer a la gente, para expresar tus opiniones, para dar la posibilidad de que todos pues nos encontremos en un punto distinto y yo creo que eso hace mucho bien. Yo no sé cómo lo ves tú, el tema de los debates, más allá de lo que sé que es que generas el debate, pero digamos, ¿qué aprendes? ¿Qué sacas de Yo allí? pienso, lo que pasa es que yo pienso que es necesario, ¿no? Porque es necesario escucharnos. Nosotros, y la polarización que existe en España, en Venezuela, en Así Estados es. Unidos, anula al otro. Y yo tengo una posición muy clara en algunos aspectos, pero yo también siento que el otro tiene derecho a ser escuchado. Yo Claro. por lo menos tengo una página de Facebook, un grupo de Facebook que se llama Diáspora Venezolana y tengo una fanpage asociada. Y en el grupo yo permito todas las opiniones, todas, aunque sea contrarias a lo que yo digo o a Claro. lo que yo pienso. Entonces mucha gente se enerva. ¿Pero cómo es posible que tú permitas que...? Pero es que esta página, este grupo no es mío. O sea, este grupo es de todos. Y de paso el grupo yo le puse el nombre de Diáspora Venezolana. Es un grupo de todos, a menos que haya Claro. una falta de respeto, un acoso, ya unas cosas que tú tienes que poner un orden. Yo soy un moderador, pero yo permito, o sea, sea de la tendencia, si tú quieres apoyar a fulano o a mengano, o sea, eso no me importa, si tú estás a favor del aborto o en contra del aborto, o sea, yo sé qué es lo que yo pienso, pero yo pienso que es necesario escuchar por qué el otro no tienes que decir algo, por qué no lo dice. Claro. No sé, en realidad yo creo que la vida es una visión que tú tienes acerca de algo, o sea, yo no puedo juzgar al que cree en algo porque yo no lo he vivido, yo no he vivido su vida. Así Claro es. que yo de vez en cuando yo trato de hacer presión también para que la otra persona saque lo mejor o lo peor de sí, ¿no? Pero Es de parte alguna del manera debate. es parte del debate. Pero yo pienso que es estimulante y en Venezuela se ha perdido eso. O sea, el chavismo nos negó totalmente esa posibilidad, pero a veces también desde el propio lado de la oposición o de la fuerza democrática tampoco permitimos otras voces, ¿no? Es una sola voz la que queremos que se escuche y yo creo que eso hace daño, ¿no? Igual pasa aquí en España. En España yo no creo que todos los socialistas sean malos, ni todos los de Vox sean malos. O sea, yo pienso que hay la mayoría son gente muy buena y no podemos irnos a los extremos. O sea, simplemente escúchalo y juzga a la persona por sus acciones. Pero Así es. yo no creo tanto en esas etiquetas, ¿sabes? Que no, tú ultraderecha, no, tú socialista. Creo que hay mucho más que eso, pienso yo. Así es. Sí, sí, así es. Y además lo que tú dices, ¿no? Escucharnos. Qué importante es.
escucharnos, porque es verdad que nosotros los venezolanos de esta época venimos de esa polarización que mencionabas y eso en gran medida influye bueno, en ese no querer escuchar otras opciones u otras visiones, pero justamente porque venimos de allí, yo creo como crees tú, como lo estás diciendo, pues Ujú. bueno, que eso es justamente lo que nos hace crecer y lo que nos va a hacer, digamos, evolucionar, ¿no? Y Tal pasar cual, de eso a un estado diferente, ¿no? Como sociedad y como seres humanos también, ¿no? Así que bueno, total. yo celebro tu generación de debate. Así que gracias, Alfonso. Mira, ok, entonces volvamos a tu proceso migratorio. Yo quiero hablar has mencionado que estuviste una primera etapa aquí en el año 2004, luego regresaste a Venezuela, estudiaste periodismo, y luego entonces, ¿cuándo te viniste y cómo fue esa segunda ola o ese segundo proceso migratorio para ti? Te cuento algo curioso, que cuando yo estuve aquí en esa etapa, yo no me vine queriendo venirme. Yo me vine porque Okay. en ese momento mi novia hizo mucha presión, ¿no? Para que nos viniéramos. Yo me sentía bien en Venezuela. Era hasta un poco chauvinista. No, Venezuela es lo mejor, este país, o sea, ¿sabes? Esas Sí, tonterías sí, sí, sí. que solamente con 20 años se pueden defender de tal manera, ¿no? Y Bueno, yo decía, yo sí, pero yo decía, no, de aquí yo no me voy, de aquí me sacan. Y yo me fui porque había una oportunidad de trabajo buena, y España era otra España, los salarios, o sea, los salarios eran muy buenos, y como programador informático eran buenísimos, eran 14 pagas, Lorena. ¿Usted te imagina wow, lo que es ya, eso? ya, eso ya no existe aquí. Contrato indefinido, bueno, en fin, sexta tickets, nos daban ticket restaurante, o sea, era, Testatique. sí, aquí le llamaban ticket restaurante, era otra España. Y yo nunca me sentía a gusto aquí porque yo nunca me quise ir de Venezuela. Claro. Y yo siempre estuve con el pensamiento sumergido en Venezuela, en volver. Yo quería volver, o sea, yo me fui queriendo volver. Y eso es lo peor, lo peor que le puede pasar a un inmigrante, ¿no? Que tú, no se trata de que olvides tu tierra, pero tú tienes que entender que empezaste un proyecto de vida diferente, que nos tocó o que lo escogiste, como tú lo veas, pero tienes que quemar los barcos, ¿no? Y Mm. seguir en un solo camino, porque si no siempre vas a estar en el medio de la nada, ¿no? Eso es muy Y... importante, eso que estás diciendo, Alfonso. Yo creo que, perdona que te interrumpa, pero No te preocupes. me parece que eso hace una gran diferencia en cuanto a la manera de vivir ese proceso migratorio. Es verdad que decimos nos tocó vivir esto, pero bueno, Ujú. ese nos tocó tiene matices, ¿no? Y yo Claro, creo que gran parte de los matices está en no solo en la capacidad de elección, porque bueno, es verdad que hubo quien pudo elegir y hubo quien no, ¿sabes? O sea, en cuanto a los hechos como tal, ¿no? Pero lo que sí podemos elegir todos es la manera como nos enfrentamos, ¿no? A esa la decisión, a actitud. esa elección o a ese proceso, sea como sea que haya ocurrido. Entonces, yo también creo que eso marca la diferencia. O sea, si tú vives en efecto con un pie aquí, otro allá, pues al final no estás en ningún sitio, ¿no? No avanzas, no Eso, vas a perdón, avanzar. quería... No, me parece buenísimo, porque uno tiene que avanzar, no quedarse en el medio de la nada, ¿no? Y sí. bueno, yo cuando estaba, todo ese tiempo me pasó eso aquí en España, me regresé, y porque nunca quise estar aquí, y curiosamente, cuando llegué a Venezuela, me di cuenta que no quería estar en Venezuela. Es que eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Ya, Ya me di cuenta que hay una frase que siempre que yo leí una vez y me impactó, que nunca vuelve quien se va, aunque regrese. así es. Y yo regresé, pero nunca volví. Ya era otro, ya era otra persona. Ya comparaba cosas, ya me di cuenta que no había sido capaz de valorar ciertas cosas que en ese momento España me ofrecía. No era que España tuviera nada malo, era que yo me negaba a ver las cosas buenas, Claro. por inmadurez, las razones que cualquiera puede experimentar. Y todo ese Quizás tiempo por la estuve, propia negación, ¿no? De estar aquí. O sea, igual es sí, que, exacto, si no querías y tú no, claro, la realidad es un constructo y uno la construye de acuerdo a lo que uno ve, ¿no? O sea, claro. cuando yo estudiaba ingeniería, me gustaba también mucho lo que era la física cuántica, es una de las ramas que más me interesa de la física, y en realidad uno no es capaz de ver, Lorena, o sea, eso es científico, tú no eres capaz de ver aquello en lo que no crees. Y Es hubo un así. experimento, yo me recuerdo hace muchos años en Estados Unidos, hubo un avión, un 747, que es uno de los más grandes del mundo, tuvo un aterrizaje de emergencia y tuvo que aterrizar en una carretera.
Y en ese momento todos los coches que iban no se apartaron de la vía y chocaron y hubo muchos fallecidos y tal. Y la familia de las personas que habían fallecido, tuvieron heridas, demandaron a la compañía, que ellos decían que el avión no lo habían visto. Y se estableció un juicio para saber por qué no habían visto ese avión. ¿Cómo es posible que tú en la carretera un 747, No lo veas. que es una montaña, no lo veas? Y es porque la gente que íbamos conduciendo no podían creer, nunca creyeron que lo que venía enfrente de ellos era un avión que estaba aterrizando. O sea, cuando tú no eres capaz, tu cerebro no es capaz de creer lo que está viendo, no lo ves. Y pasa como en Así. casos, en casos extremos, pero también pasa con la realidad tradicional. Si tú no crees que el sitio donde estás es un buen lugar, no lo vas a creer nunca. Y Así lo puedes estar, sea, claro. así tengas el salario que tengas, tú te vas a enfocar en lo que esté mal. Si alguien te trató mal, tú ves solamente esa persona y no ves los 100 que te trataron bien. No, tú ves ese pedacito. Y si ese Claro. día llovió, tú te vas a quedar que España llovió todos los días y fue un solo día. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Ya cuando estuve en Venezuela, empecé como a reconciliarme un poco con eso, empecé a entender y eché de menos no tener más experiencias a mi alrededor de personas que estuvieran experimentando lo que yo experimenté. Porque quizás si alguien, yo hubiese escuchado más a otras personas, a otros venezolanos, a otros inmigrantes, o a otros españoles incluso, quizás la decisión que yo hubiese tomado de regresarme no la hubiese tomado. Y eso se me quedó siempre allí, desde el 2016, ¿no? Cuando yo volví. Y ese es el germen de lo que yo hice con Diáspora. En 2016 volviste a España. No, perdón, en 2006, cuando yo Ajá. regresé de España a Venezuela, Ah, ok. ahí se me marcó esa idea fuerte de que la gente que está afuera necesita conocer testimonios de Sí. gente que la esté pasando como ellos. Pero fue allí, se me quedó. O sea, yo tengo que de alguna manera, si vuelvo a salir a través de escritos o lo que sea, tengo que demostrar que no, uno no está solo, porque uno se cree la tontería de que esto me está pasando solamente a mí, o sea, Sí. ¿sabes? Y es Sí, a sí, millones total. y es normal. Entonces, bueno, yo seguí, estudié, me marqué ese objetivo de que quería graduarme de periodista. En el interín nació mi hijo, eh, Paolo se llama, y ya cuando él nació tuvo una complicación al momento de nacer, no se conseguían unos medicamentos y realmente me asusté muchísimo el imaginarme que le pudiera pasar algo por estar en el país en el que estaba, porque tenía el dinero, pero no era capaz de conseguir que lo curaran. Claro. Entonces, y al final no tenía nada, o sea, gracias a Dios no era nada complicado, pero esa sensación de angustia que yo dije, Dios mío, gracias, que no es nada, está bien, pero yo no puedo estar más tiempo aquí ahora que tengo un hijo pequeño, Claro. porque también tengo una hija mayor, pero ella tenía 17 años, se estaba graduando ya del quinto año, y ella también tenía pensado irse con su madre, que al final se fueron, están en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que salir, y salí de allá en el 2015. Bueno, el mes que viene cumplo 5 años nuevamente en España. Qué bien. Fue en el 2015 que me regresé. Qué bueno, qué bueno. Y el cambio en este proceso migratorio en el que, bueno, ya habías asimilado pues todo eso que me acabas de contar y que tu visión del país, tanto de Venezuela como de España, era completamente diferente. Eh, ¿Cuál fue ese cambio que sentiste en el proceso migratorio a partir de esas reflexiones? Que uno tiene que, o sea, el sitio uno lo hace, ¿no? Uno tiene que construir el espacio. El inmigrante tiene que construir su espacio cuando llega. O sea, no puedes esperar a que tengas un espacio que te está esperando. Tú te lo tienes que hacer. Porque aquí la gente tiene su costumbre, tiene su cultura, tiene su manera de ser y no te conocen. Tú eres un desconocido, así hayas hecho lo que hayas hecho, para ellos estás llegando. Tienes que relajarte y tienes que ser agradecido. Tienes que ver lo que nos une más que lo que nos desune. Y valorar las cosas, o sea, hasta un simple café. Yo ahorita aquí tengo una taza de café, me estoy tomando un café ahorita, que a mí me gusta mucho el café, Yo y es un también, mira, aquí café, estamos sí, tomando bueno, café. somos cafeteros. Y por lo menos aquí yo consigo el café Illy, que desde Venezuela me gustaba mucho, y estuve trabajando un tiempo en Inglaterra, al norte de Manchester, y era lo que más consumía. Porque en Inglaterra la comida no es muy buena, pero las bebidas calientes no lo supera ¿Verdad? nadie. Entonces,
tengo ese café que lo compro a 2 calles de mi casa, que es algo y económico, que tú vas y te compras una botella de vino y te puede costar 1,50 €. O sea, ese tipo de cosas y esa seguridad de poder grabar en la calle. Yo he grabado como nunca pude hacer en Venezuela. En Venezuela llegaba a hacer un cortometraje y siempre era la paranoia de que tenías Claro. que pagarle a un policía o tenías que estar pendiente de que, mira, que aquel te está viendo feo, ¿será que nos dieron una vuelta? Las motos, por Dios. Sí, el O tema de sea, la moto. entonces te empiezas a como que a valorar. O sea, yo dije, no, y cuando tengo una mala experiencia aquí porque de repente alguien te tiene un mal día y te trata mal, o porque su carácter rudo, yo ni siquiera me doy cuenta. Al rato de repente yo estoy con alguien, un amigo, y me dice, pero no te diste cuenta que no está... No, yo no me di cuenta. O sea, me resbala tanto. Claro, O sí, la- eso deja de ser importante. Claro, porque al final de cuentas ese señor tiene un mal día, o a veces yo le pregunto, disculpa, ¿tienes algún problema? Y tú les preguntas de frente, y ellos se dan cuenta que no, y al final hasta te tomas algo con ellos, y normal, son unos tíos muy majos, pero también tú tienes que entender que lo que hablamos hace rato, que de escuchar al otro, es una persona que de repente tiene algún problema en su casa, en su trabajo, o sea, en su familia, lo que sea, y no lo está pagando contigo por ser inmigrante, sino porque está de mala leche. Sí, cada quien tiene, mira, yo digo una cosa, Alfonso, cada quien tiene como su película montada en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que montarnos menos películas, ¿sabes? Y ser un poquito más compasivos con los demás y con nosotros mismos también. Y yo qué sé, ¿no? Quizás ser menos violentos, entre comillas, no quiere decir que seamos violentos físicamente, sino que, bueno, a veces estamos como a la defensiva Reactivos, o reactivos. Ujú. sí, exacto, con todo, ¿no? No solamente con una opinión o con un trato, sino como con todo lo que nos pasa, con todo lo que vemos, con todo lo que vivimos, y es eso, ¿no? El yoísmo, como Tal eso que cual. decías, me pasa a mí, entonces me está mirando mal a mí, no sé qué a mí, y es como, no, o sea, vamos a tranquilizarnos y vamos también a ver lo bueno, ¿no? Que hay en el otro y que hay en las oportunidades que se nos están presentando y que no estamos viendo por estar pegados en otra cosa, ¿no? Y fíjate tú algo, Loren, antes de que termine para que cambiar de pregunta, es que tú me dijiste cuál fue la diferencia. Yo me vine muy molesto con Venezuela. Yo creo que todos en alguna manera nos vamos molestos con el país, algunos con el gobierno, otros con la oposición, otros con los dos, con el sistema económico, qué sé yo. Hay veces que uno sale con una rabia, o con una tristeza, o O con con una una tristeza, se decepción. iba a decir, o sea, Sí, o sea, hay varios sentimientos que no son del todo agradables, ¿no? claro. Y yo afuera me volví a reconciliar con el país. Cuando empecé a entrevistar a cada venezolano, desde el día uno, que empecé a entrevistar a venezolanos y conocer gente que tiene una situación tan diferente a la mía, a veces parecida. Pero yo ya al tener 6 meses, yo ya me sentía curado, si el término aplica. Pero conocer tantos venezolanos y ver que esa riqueza no está perdida, sino que simplemente ciertas condiciones nos habían hecho que fuésemos diferentes a lo que realmente es nuestra esencia. Eso me reconcilió. O sea, parece mentira, pero estar fuera me reconcilió con Venezuela. O sea, y me hace siempre sentir que vamos a poder cambiar, que Claro que sí, simplemente necesitamos las condiciones, pero sí vamos a cambiar. claro, claro que sí. Sobre todo, yo creo que en parte sí vamos a cambiar y en otra parte sí podemos seguir siendo quienes somos, en el sentido de eso que mencionas de la esencia, ¿no? Del Ujú. venezolano. También es parte de lo que originó, entre otras cosas, este espacio, nosotros, Claro, ¿no? Es un claro. poco, por eso digo que son proyectos hermanos o primos, porque Viene a ser. en el fondo es eso, ¿no? Es como reconectar con quienes somos como sociedad, como seres humanos que pertenecemos a un mismo gentilicio y que tenemos, como yo digo, somos una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio, porque es que somos de todo, o sea, es una sociedad entera, que hay de todo, y podemos serlo, y eso, al contrario de lo que pueden pensar algunas personas, eso no nos tiene que separar, sino nos puede unir, o sea, nos puede, el hecho de reconocer lo que otro es capaz de hacer, lo que otro es capaz de vivir, las experiencias, como tú cuentas en Diáspora Venezolana, y ya vamos a hablar de Diáspora Venezolana, todo, que es ese espacio que tú has creado en el que pues se cuentan también historias de venezolanos, de migrantes venezolanos, en este caso en España, pero creo que, y ya nos dirás tú,
que también incluye venezolanos en otros Sí, sí. rinconcitos del mundo. Y bueno, ¿cómo ver esas historias en efecto nos reconcilia con el país? Cuéntanos entonces, ya nos has dicho un poquito cómo nace, ¿no? Y de dónde Mm. nace esa idea, pero cuéntanos cómo se concreta Diáspora Venezolana y cómo podemos seguirte, acompañarte, apoyarte. Yo, cuando vine, yo sabía que tenía que contar esas historias, tenía que conseguirla. Yo tenía una cámara y volví a Venezuela a buscar la cámara, porque me vine originalmente muy... Teníamos que salir un poco rápido porque yo sentía que al final hubiésemos podido salir igual, pero llegó un momento que sentía como que si no salíamos, en ese momento no íbamos a salir. O sea, Y como es ahora o nunca, ¿no? sí, Dios mío, digo yo, o sea, todo el mundo se va y yo estoy aquí todavía, te entra como esa angustia, ¿no? Y ya salimos y a los pocos meses regresé, busqué la cámara y dije, bueno, va a ser audiovisual, va a ser con preguntas. Tengo la influencia de Madrileños por el Mundo porque cuando viví aquí, acababa de salir Madrileños por el Mundo. O sea, se llamaba Tu Cámara y Yo en ese momento. O sea, ni siquiera era el germen Wow, de ese. Y yo me gustaba que un tío fuera con una cámara y pudiera ser reportero, o sea, cámara. todo. Yo no sabía si él lo editaba o no, pero digo, bueno, también igual lo edita, pero te resuelve mucho la vida y quería como que tuviera un poco mi sello, ¿no? O sea, que fuese... Yo nunca me he querido sentir protagonista del... Yo no me siento bien estando frente a la cámara. O sea, esto que estamos haciendo para mí es muy, muy eventual. Pues muchas gracias. No, por nada, pues es que se trata también de ti y que uno poco Gracias. a poco tiene también que ir perdiendo ese miedo quizás. Porque yo soy bueno cuando actúo, porque también me gusta la actuación, pero yo no soy yo, tengo que ser un personaje, ahí sí me siento como que tranquilo. Y, y bueno, me quedó ese germen cuando llegué aquí, empecé a hacerlo, también por el trabajo en ese momento de programador, a veces me salían oportunidades de estar en determinadas ciudades y empecé a recorrer España. Y es lo que tú mencionas, o sea, yo he grabado mayoritariamente en Madrid, pero también en Pamplona, en el País Vasco. Ahí fue como conocí a Ana Rodríguez, una amiga en común, y en Tenerife, porque también tenemos amigos, los venezolanos tenemos amigos en todos los, si te pones a ver, tenemos amigos en Es todos los algo países y en todos los, positivo de la sí, migración. totalmente. Y ya luego trabajé un tiempo en Inglaterra con la misma empresa de programación, entonces estuve allá, aproveché y fui a Londres, grabé en Londres, estuve un tiempo que estuve sin empleo y pude ir a lo que es Sudamérica. Tenía la duda de querer ir a Chile, porque tengo grandes amigos en Chile y tuve la oportunidad de ir a Chile y grabé también en Lima. En Lima me pasó algo muy curioso, porque en Lima hay pobreza importante, que uno no la ve, pero es una ciudad que en lo particular me sorprende porque Perú tiene 20 años creciendo económicamente con unos indicadores muy buenos, ¿no? Por encima del 10%. Sí. Y sin embargo hay zonas que han quedado marginadas, ¿no? Entonces ves esa diferencia tan grande entre una región, en la misma Lima, tú ves una diferencia muy marcada dependiendo de dónde vivas. Sí, yo creo Un que en poco como general América Latina tiene muchas diferencias mucha muy desigualdad. evidentes, eso, muy, Eso. muy evidentes además, ¿no? Lo ves en Bogotá, lo ves en muchas ciudades de América Latina y Perú, Que en específico es Lima, pero Perú es uno de los países que tienen mayores desigualdades, sí. tal cual. Entonces cuando yo estaba allá, yo fui a como yo soy un poco, me gusta aventurarme, estaba en un sitio que se llama Chorrillo, que no es precisamente muy seguro. Hombre, pero para nosotros, venezolanos, es seguro. O sea, hay seguros de seguros, ¿no? Y bueno, ese estaba Hombre, siendo claro. seguro todavía para mí. Y estaba esperando una amiga, nunca, no llegaba ella, no tenía en ese momento el chip, no había comprado una línea, estaba incomunicado porque tampoco tenía el plan de datos y bueno. Y yo buscando por la calle y buscando y ya me estaba como empezando a angustiar, ¿no? Era de día todavía. Pero sabes como Lima es gris, es como Londres, o Sí. sea, siempre está oscura. Y veo a una muchacha con la gorra del Magallanes en una esquina, una morenaza ella, bellísima, y está con su gorra del Magallanes y está vendiendo algo para la gente comer, una comida ambulante. Y yo la veo a ella y yo me pongo a pensar, ¿no? En circunstancias normales yo no la hubiese conocido a ella. O sea, tuvo que pasar esto, ¿no? De alguna manera. Y yo la busqué a ella y ella solamente por saber que yo era venezolano, me atendió, me explicó, sacó, mira, toma mi niño, me dio el móvil de ella
y sin conocerme, tranquilo, llama, y ella siguió vendiendo todo, se perdió por Sí, unos carros por esa allá. solidaridad venezolana, ¿no? Sí, pero increíble que ella se perdió en los carros. Yo en un momento dejé de verla. Llama, llama, no te preocupes. Y ya me hacía señas así como 2, 3 cuadras más atrás. Y tanto que después yo la entrevisté a ella porque yo no quería perder esa oportunidad. Yo, ven acá, vamos a Vamos a hablar. entrevistarte. Exacto. Y entonces ella me dijo que había sufrido un episodio de xenofobia allá, que le habían hecho un video para burlarse de ella porque era negra y tal, y todo aquello, aquellas cosas que a veces pasan en Latinoamérica que la gente cree que pasan en España y aquí no pasan, o son muy, ¿sabes? Muy, muy eventuales y pasan en nuestra América Latina, que Así es. eso jode, ¿no? Eso particularmente a mí me jode mucho. Y bueno, ya ella es amiga mía, o sea, yo la tengo en el WhatsApp, nos escribimos cuando subo un estado, tal, y yo qué tía tan mágica que me regaló ese viaje a Lima, ¿sabes? Y siempre me recomienda cosas, y como es una persona de orígenes muy humilde, tiene una visión tan diferente de ver las cosas de uno que te enseña. Entonces, y yo veo sus estados, es como un aprendizaje, ¿no? Y eso, bueno, voy recolectando esas historias. Fui a Perú, he querido ir a Bogotá, pero todavía no se ha podido. Y fui a Estados Unidos, comenzando en el 2016. Estuve en Miami y en Nueva York, porque Nueva York siempre la quise conocer. Yo creo que esa fue una excusa, ¿no? Y Más que que para... vamos a hacer esto en Estados Unidos Sí. porque... No, no, y en Nueva York. Allá tuve la oportunidad de conseguirme con un amigo que es ingeniero electricista, y ese amigo mío, una de las lecciones que grande, él estaba ya lavando platos. Él se tuvo que ir de manera también un poco intempestiva. Él tenía un cargo importante en lo que era la electrificación en Venezuela y lo vi allá lavando platos, pero con actitud, con optimismo. Pero se le veía como un sub y baja, ¿no? O sea, él estaba como realmente muy animado y a veces iba un poco triste abajo. Y bueno, eso fue en el 2016, y cuando voy a Chile en el 2019, me lo consigo allá, está en Santiago. Él, en uno de esos días que estaba lavando platos, un amigo lo contactó por LinkedIn, le preguntó qué estaba haciendo, tuvo una entrevista en el Central Park el miércoles, que era un solo día porque estaba el wifi libre, y él se conectó allí, le hicieron la entrevista y le dijeron, bueno, si quieres comenzar, vente el domingo aquí a Santiago. Entonces él Wow. dice, pero es miércoles. Toma, le pasaron el billete y todo, y él se fue en 3 días, renunció y se fue a Chile. Le hicieron, en Wow. aquel momento Chile no era tan complicado y todo, y ahorita está, cuando lo entrevisté esta vez, porque ahora sí lo aproveché la entrevista, porque en ese momento él no quería ser entrevistado, y también por temas migratorios, y cuando lo entrevisté estaba ya con su traje, saliendo de su oficina, me invitó al almuerzo, o sea, qué increíble cómo la vida te puede cambiar en tan solo 2 años, ¿no? En el Sí. caso de él fueron 3, pero es eso, es Bueno, estar a él le atento a... cambió en 3 días, en realidad. Sí, al final de cuentas sí, pero como uno, o sea, uno no tiene que cerrarse a las oportunidades. Y Así es. que cuando tú me preguntaste qué he aprendido y qué veo ahora, que cada oportunidad tú tienes que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? O sea, tú no sabes lo que estás haciendo el día de hoy, incluso, Lorena, este video que estamos haciendo, tú no sabes quién lo está viendo o quién lo va a ver Así en el es. futuro. Y ¿Y son dónde esas vamos a pequeñas... estar tú y yo en el futuro cuando Por, veamos su- esto en unos años? por supuesto. Y que uno vea con aquella, porque eso, yo me recuerdo una conferencia que hizo el que era el gurú de Apple, Steve Jobs, que es muy famosa, cuando él fue a su universidad a dar Hmm, como una clase magistral, y él decía que los puntos en la vida nunca se unen de atrás así hacia es. adelante. O sea, siempre cuando tú llegas al futuro y echas Es la cuando vuelta hacia los atrás, unes hacia atrás. se Eso unen es. es hacia atrás. Y ahí es cuando tú te das cuenta de lo que va significando cada cosa. Ahí es Así cuando me es. doy cuenta yo que de repente este canal, esta iniciativa que yo tengo, si yo no hubiese estado aquí en el 2006 viendo Madrileños por el Mundo, tu cámara y yo, Sí, tal no, cual. no existiera, o si existiera, existiera de otra manera, o nunca Y hubiese si sentido no, esa inclinación, si no te hubiese sentido como te sentías en esa primera migración, las tal cual, cosas, esto no existiera, porque al tal final cual. lo que impulsó el nacimiento de diáspora venezolana, tú lo explicabas hace un momento, tuvo que ver mucho con ese sentimiento tuyo de no querer estar aquí y Ujú. por lo tanto no darte cuenta de las oportunidades y por lo tanto luego quererte devolver a Venezuela y en cuanto llegaste a entender que no está, o sea, es como que todo Sí, sí, tenía que sí, pasar tal cual pasó, ¿no? O para sea, que realmente eso se diera, ¿no? al Y final es bueno, que es así, las cosas pasan como tienen que pasar y cuando tienen que pasar. Alfonso, ¿con qué sueñas y a qué le temes? bueno, empezó con lo último. Eh,
yo creo que el temor de cada padre, ¿no? Que no, es no estar el tiempo suficiente con sus hijos, ¿no? Pero yo creo que eso es el temor de cada padre. ¿Y con qué sueño? Con tantas cosas, Lorena. Bueno, cuéntame alguna. Sueño con que por fin Venezuela sea libre, libre totalmente. O sea, ocupa gran parte de mi vida. Y yo siempre estoy como que viendo las noticias y esperando que algo pase, ¿no? Que algo, o de qué manera uno puede meter la mano, si, que nuestro país tiene que salir de esta pesadilla, ¿no? Yo a veces uno se siente también con un desamparo y todo, y uno ve el ejemplo de Cuba y dice, ¿será que nos tocó esto también nosotros? No lo sé, pero sueño con eso. A nivel personal, sueño con que mis padres tengan una vejez calmada, ¿no? O sea, mis padres están en Venezuela por elección o no, o una elección condicionada, tampoco lo sé, pero mi papá fue tan currante, mi mamá también, que da rabia, ¿sabes? Claro. Que su futuro no lo pueden tener, yo no te digo con lujo, sino coño, en su casita, con su Con tranquilidad. pensión. Sí, exacto, que estén pendientes de ver a sus nietos, compartir con uno, pelearse con uno. O sea, lo que es una familia normal, o sea, Claro. lo que debería ser, y no con esta zozobra de que tú siempre cuando te hablan, no he salido en tantos días porque no tengo gasolina, o bueno, el COVID, bueno, tú sabes, fulanita se murió, perencejita se murió, aquella también le dio, que se la llevaron, y sueño con que ellos puedan tener una vejez normal, ¿no? Dentro de lo que eso cabe, y a nivel personal también con desarrollar proyectos que me apasionan, porque a mí me gusta mucho escribir, yo escribo, en la mayor parte del tiempo libre siempre estoy escribiendo algo, e incluso te adelanto, de diáspora venezolana, esto me ha generado a mí la inquietud y en toda lo que fue la cuarentena, escribí la idea y el piloto de una serie que voy a hacer para el canal. Y Qué es una serie, bien. es una serie donde dos venezolanos son protagonistas, pero no habla de Venezuela. La serie no va sobre Venezuela, Ok, va sobre Madrid. vale. Simplemente como esos dos venezolanos transcurren su día a día en Madrid. Qué bien. Cómo es el tema de buscar empleo, cómo es el tema de cómo se están ganando la vida y claro, se ha alterado un poco por la pandemia, ¿no? Entonces Ya. también tenemos que meter ese elemento de cómo es la ciudad Tiene que que va haber quedando. COVID. Sí, sí, es inevitable. Pero y quiero hacer, o sea, va a ser una serie, la primera temporada, porque ya la tengo dividida en 5 temporadas. Ah, imagínate, me ¿Ves encanta, ya que, esto está listo. sí? No, ves que yo sueño. Y en esa primera temporada serán 8 episodios. Ok, Y esos 8 episodios, cada uno va a tener una cierta alegoría hacia Venezuela, siempre como un guiño, ¿no? siempre hay un guiño. Pero como te digo, la serie no va sobre Venezuela, va sobre dos venezolanos y el día a día aquí, cómo es su Bueno, pero integración. los venezolanos también somos Venezuela, ¿no? De alguna manera. Exacto, exacto, pero que no va a ser determinante en el sentido de que no se va a hablar constantemente sobre Venezuela, sino que se va a hablar sobre Madrid, sobre lo que es la vida aquí, lo que cuesta, las dificultades que se tienen, de cómo el madrileño también ve su propia ciudad, porque va a tener componentes de españoles Claro. participando. Y incluso hay un capítulo que me ha encantado escribir, lo que es en alusión a nuestro insólito universo, se llama así, es el séptimo capítulo, nuestro insólito universo. Y Qué es bien. haciendo para que esas generaciones, porque hay generaciones que no conocen cierta Venezuela que uno conoció, ¿no? Y a mí me da dolor porque hice un post hace poco hablando del metro de Caracas. Mm, Y el metro de Caracas está lleno de arte. Hay estaciones que son arte completamente. O sea, habían obras de Jesús Soto, por decirte sí. algo. Y la gente, y los venezolanos, cuando yo lo publiqué, ¿dónde es eso? ¿Qué estación es eso? Mentira. Y claro, y tú veías los perfiles de cada uno de ellos y eran jóvenes, eran chamos. Y claro, ellos no conocieron eso, Claro. no lo conocieron, o no podían detenerse a ver esa escultura, sino que pasaban rápido por temor o lo que fuese. Y hay una Venezuela que nosotros tenemos que hacer que se conozca también, porque somos los que contamos, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar también eso. Entonces, bueno, son pequeños guillos en cada cosa de un pintor venezolano, de un escritor venezolano. Siempre en cada capítulo va a haber algo. Y pensaba en hacerla ahorita en septiembre, octubre, pero por el tema del nuevo confinamiento y todo aquello, yo creo que se va a posponer, pero eso está allí. Eso lo vamos a hacer en los próximos meses. Me encanta.
Muy bien, y hablando de, bueno, de Venezuela y de estos guiños, ¿no? Que vas a hacer con esta serie, gracias por Por contarnos esa premisa, sí. esta primicia maravillosa. Em, ya para terminar, Alfonso, quisiera saber qué es Venezuela para ti y cómo crees que podríamos los venezolanos, desde donde estamos hoy, cada uno, no mañana cuando la cosa cambie y entonces no sé qué, no, no, no. Hoy mismo, desde donde estamos aquí y ahora, ¿cómo podríamos, cómo crees tú que podríamos reconstruirnos socialmente? Yo estudié teología un tiempo porque también tuve esa inclinación, ¿no? Tú eres un renacentista, yo estoy flipando, o sea, todo. Y yo me recuerdo porque, no, siempre lo que es la filosofía me atraía, pero no había filosofía sino teología cercana a donde yo estaba. Y yo me recuerdo una frase, no sé si era de Martin Buber, y él decía que el hombre, él definió al hombre como pura posibilidad de ser, una posibilidad de ser, que no es nada sino pura posibilidad. Y Venezuela es eso, Venezuela es pura posibilidad de ser, no es nada, es lo que queramos que sea. Y cuando tú dices, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí? Es pensar a Venezuela. Tenemos que pensar a la Venezuela que queremos, porque no lo hemos hecho. Asumimos que las cosas son como lo que había antes, tampoco era tan bueno porque nos trajo el chavismo. Entonces tenemos que ver que no era mejor, sí, indudablemente, eso no se discute. Pero había una Venezuela que no estaba siendo escuchada y que desgraciadamente se aprovecharon de eso para, bueno, implantar lo que implantaron, pero es generarle el debate, las ideas, los puntos de acuerdo, es generar la cultura. O sea, si tú eres músico, escribe. Recientemente estuve haciendo un reportaje que lo vamos a publicar este domingo, por cierto, que hay un pueblo en Guadalajara que se llama Pareja y Ujú. hay una asociación que se llama Pueblos con Futuro que lo que está haciendo es repoblando los pueblos que están con baja densidad de población con inmigrantes. Y ahí recalaron 6 familias, 4 familias venezolanas. Entonces, uno de los señores viene de Santa Bárbara de Barinas y él es músico, es profesor rural, es ganadero, o sea, también es alguien que es muy, muy híbrido, ¿no? Tiene una cantidad de cosas y inquietudes. Y él le compuso una canción al pueblo. Él tiene ya 2 meses allá y él le compuso ya una canción al pueblo, que es con la que Qué voy a abrir bonito. que es con la que voy a abrir el documental. Es una canción llanera, ¿no? Un joropo, por decirlo. Él lo recita, ¿no? No lo canta como tal, pero eso es Venezuela. Este señor, desde donde está, no ha dejado de hacer Venezuela. O sea, él se quedó allí y él es músico y él tiene esa inquietud y él le dedicó a un pueblo de España un joropo. Y de donde estemos, podemos hacer cosas. Si tú eres músico, trompetista, sé el mejor trompetista. Y piensa si de repente puedes ayudar a un muchacho ya y dejar de pensar también incluso en la nacionalidad, sino que traspasa eso. Mm. Si quieres ayudar a alguien que sea español, sirio, libanés, lo que tú quieras, eso también es hacer país. Que la gente Así reconozca es. que ese venezolano que está allí es Venezuela. Y que cada vez las cosas negativas que tenemos, por las que se hablan de nosotros, vayan desapareciendo porque las noticias de nosotros son tan buenas que la gente nos va a identificar con eso. Con que es Lorena Arraiz, con que es Alfonso Iannucci, con que es el señor que está allá en pareja, que nos identifiquen con lo bueno. Eso es hacer país y pensar a Venezuela. Los que pueden, los que quieren, que escriban su visión de país, que es lo que esperan, que no tengan miedo por más que haya gente que odie su tendencia política, plásmala, escríbela. Si en verdad eres democrático y tienes algo, defiéndela, porque también tenemos que dar un paso adelante, incluso en la política española. En la política española hay veces que nos callamos porque no, si tú eres una persona que estás aquí contribuyendo y estás legal y no eres ningún delincuente, tú no tienes nada que temer, esto es una democracia. Claro. Y hasta que sea una democracia, úsala, defiende tu punto de vista, participa, intégrate. Una de las cosas que nos hizo daño fue la apatía, que dejamos que la política todo el mundo dice que la política es mala, que los Mm. políticos eso es mentira. O sea, la política fue mala en Venezuela porque se dejó a los malos hacer política. Claro. Y los buenos se fueron, no, eso no es conmigo. Si yo no trabajo, yo no como. Y uno tiene que ser político. Yo detesto el que me dice que yo soy apolítico. No, tío, todos somos políticos. Tú no estás ejerciendo tu papel político porque no quieres hacerlo. Y ser político es ser ciudadano. Exacto. Entonces, no pierdas eso, no pierdas esa capacidad. Y los venezolanos que están afuera, que reconstruyan su plan de vida, que nos dañó el chavismo, que nos lo destruyó,
pero a la par, sé ciudadano del sitio donde tú estés. No seas una oveja, sé ciudadano, reclama tu derecho, lo que tú consideras que es justo, trabaja, cumple tus deberes y recuerda que nos dañó mucho no ser ciudadano. Sé ciudadano donde quiera que estés. Así es, me encanta. Muchas gracias, Alfonso, de verdad, No, por este mensaje tan bonito y por tu tiempo además. muchísimas gracias a ti, Lore, y de verdad encantadísimo. Yo sigo todo este podcast siempre lo sigo y ahora por Gracias. supuesto que este quiero verlo. Bueno, muy bien, lo veremos, lo disfrutaremos. También veremos Diáspora Venezolana, todas las historias que cuentas allí, que cuentas tú y que cuentan todos nuestros paisanos, ¿no? En ese nuevo, en ese espacio, no nuevo, más nuevo es este. Sí, sí, pero Pero bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu capacidad, además de generar esos debates, que yo creo que, te repito, son los que también nos ayudan a construir país. Muchísimas gracias. gracias a ti, Lore. Un fuerte abrazo. Un abrazo. El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estrategia como estudio de comunicación, con música original de Diego Mitilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @nosotros_podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.